Hoy es un día especial para ti y para mí. Hoy podemos cambiar. Hoy podemos ser diferentes. El Espíritu Santo de Dios vino a cambiar, a liberar, a dar paz, a dar amor. Si en esta noche tú estás aquí, quieres cambiar, hoy es una buena oportunidad. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y Él puede cambiarte. No importa qué tan malo seas, o qué tan bueno seas, o crees que eres, siempre podemos ser mejores. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido, cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, por mis heridas. Espíritu y todo mi ser. A veces nos sentimos tan tristes, sentimos que no importamos nada para nadie. O a veces creemos que somos muy buenos y que no podemos mejorar más, pero la gente que está a nuestro alrededor piensa diferente. O tal vez pienses que eres tan malo que no puedes cambiar, pero la palabra de Dios dice que sí puedes cambiar. Yo quiero invitarte esta noche que cantes conmigo esta canción como una oración al Señor, que sea un compromiso. ¿Quieres cantar? Oh, cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, por mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Oh, cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, por mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi ser.
muchas gracias por estar nuevamente aquí. Es un privilegio, yo creo que es el mayor privilegio que tenemos, la predicación de la palabra de Dios, y quiero tocar un tema hoy que muchas veces no nos gusta ese tipo de mensajes porque nos traen una confrontación, y hoy quiero pues confrontarle, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no hemos estado predicando sobre la confesión, sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, y hoy quiero hablarle del arrepentimiento. Quiero hablarle de un tema que a lo mejor no le va a gustar mucho, a lo mejor hubiera preferido quedarse a ver el juego de fútbol, pero si ya está aquí y tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia esta noche. Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor, por tu paz, por tu grandeza y por tu misericordia. Dios, yo te pido que tu palabra que es buena, que es viva y eficaz, traiga la restauración de nuestras vidas esta noche y traiga bendición a esta congregación y a todas las personas que amablemente nos van a escuchar a través de esta grabación. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que perdones los pecados de esta nación, que perdones los pecados de esta congregación, mis pecados, los de mis hermanos, y nos des la oportunidad de ser edificados en tu palabra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero compartirle sobre una confesión que es necesario que usted y yo hagamos, una confesión que es necesaria en medio de nuestros tiempos. El pecado es algo que tiene que avergonzarnos, es algo que tiene que doler en el corazón, no solamente por la caída, el resbalón, las consecuencias, sino porque Dios dio todo por nosotros, y por amor que nosotros debemos profesar a Él, nosotros debemos vivir arrepentidos constantemente, tener una experiencia de arrepentimiento constante. El mejor avivamiento que va a venir en nuestros tiempos, señoras y señores, no es el que usted caiga revolcándose en el suelo de risa, o que se cante más bonito en la alabanza, en la adoración, o traer más ruido, o no va a ser el hecho de que se llene la congregación de personas y que haya muchísimos más y las sillas estén llenas y las congregaciones estén abultadas. El avivamiento más poderoso que podemos traer a nuestra ciudad es el arrepentirnos de nuestros pecados, el llevar a las personas que nosotros invitamos a este culto, a cualquiera de los eventos que nosotros tengamos, llevarles a una experiencia de arrepentimiento, a vivir verdaderamente arrepentidos delante de la presencia de Dios. Porque si por obras fuera, mira, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y si no hay ni un solo justo, ¿por qué razón nosotros que nos decimos hijos de Dios, nosotros que predicamos la palabra de Dios, nosotros que decimos que conocemos a Dios, no vivimos una experiencia de arrepentimiento constante? La Biblia dice que es hermosa la alabanza, que es buena la alabanza en la hermosura de la santidad. No dice de su santidad como le han cambiado por ahí en algún canto. Dice en la hermosura de la santidad. Es decir, Dios se va a gozar con nuestra alabanza. Dios va a recibir el olor de nuestra alabanza en la hermosura de la santidad. No va a recibirla si usted y yo nos levantamos en pecado y tenemos el atrevimiento de meternos a la congregación y estar sin haber tenido una experiencia genuina de arrepentimiento con Dios. La palabra de Dios registra 7 hombres que le dijeron a Dios: he pecado. 7 hombres que expresan una oración que lleva un contenido: he pecado. Y yo quiero hablarles sobre las motivaciones de nuestro corazón cuando nosotros expresamos este
una oración que diga he pecado, porque usted puede llegar a la congregación, levantar oración y decirle a Dios he pecado, pero Dios va a escudriñar las intenciones, las motivaciones de su corazón. En Mateo 22:18 dice la Biblia que Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Dios conoce la malicia. Dios sabe lo que hay por dentro de una persona. ¿Usted cree que puede sorprender a Dios? ¿Usted cree que puede llegar y decir, Padre, he pecado, y ponerse a llorar en el suelo si no tiene verdaderamente arrepentimiento en su corazón? Su confesión es vana. Pues no podemos levantar una oración, como decía el mismo Señor Jesucristo, una vana repetición, una oración aprendida solamente para quedar bien con alguien que me esté escuchando. Entonces es importante que usted y yo entendamos que Él conoce la malicia, Él conoce los secretos del corazón del hombre. Él conoce los secretos mire, infinidad de versículos hablan sobre que Cristo conoce nuestro corazón. Usted sabe, dice Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él sabe, Él escudriña mi corazón, Él escudriña su corazón, y Él está viendo si nuestra oración es comunicación con Él, es una intención de relacionarnos con Él, o si usted está repitiendo un lenguaje que aprendió a hablar en una congregación. Pero las congregaciones están llenas de gente que habla el cristañol así con tanta suavidad. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Y en verdad me pregunto yo, esa respuesta, bendecido, es una respuesta porque él siente la bendición de Dios, o porque así le enseñaron a contestar. Porque luego hay quienes se dedican a establecer decretos metafísicos y psicológicos dentro de una congregación. No se trata de hacer afirmaciones. Si la oración fuera afirmaciones, los metafísicos, los brujos, los psicólogos, la gente que trae metida, ¿verdad?, las teorías del humanismo, serían mucho mejores que nosotros. No son afirmaciones vanas. Dios conoce los corazones. No cualquiera que habla de Dios está levantando una prédica o está levantando una oración de parte de Dios. Dios no va a respaldar a los esotéricos. Dios no va a respaldar a quienes están jugando con una palabra que no es palabra fiel, la palabra de Dios. Entonces dice Mateo 12:25 que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Dios sabe los pensamientos. No puedes venir a sorprenderlo con una oración que tenga una estructura muy bien hecha y que traiga palabras que sean muy elocuentes o muy domingueras, y tratar de sorprender al Señor con un lenguaje que no tiene una intención correcta. Porque es fácil ser engañados. Es fácil correr con una corriente mundana. Es fácil creer que cualquier cosa, nada más porque dice Dios, o porque dice en el nombre de Jesús, o porque está citando una cita, perdónenme la redundancia, un versículo bíblico, ya trae un respaldo divino. Entienda, por favor, que el corazón del hombre es escudriñado por Dios. Y Dios conoce los corazones. Él sabe perfectamente qué hay en nuestra cabezota. Dice Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según sus obras. Pon atención a estas cosas. Según su camino y según el fruto de sus obras. O sea, Dios no te va a dar según tu oración, porque muchas veces decimos cosas que no sentimos. Muchas veces expresamos un montón de frases sin
el respaldo de una intención genuina de corazón. Él dice, claro, voy a dar a cada uno según su camino. Y el camino, señoras y señores, es Cristo. El camino tiene nombre. Tú estás caminando en Cristo, estás siendo genuino con el Señor. Él va a escudriñar tu corazón, Él va a mirar lo que hay en tu mente. Yo, Jehová, que escudriño la mente. ¿Sabes lo que es escudriñar? Meterse hasta lo más profundo, investigar. El Señor es un investigador. El Señor es una persona, es un Dios que todo lo conoce. Entonces Él va a escudriñar tu mente, Él va a probar tu corazón. Ten mucho cuidado, porque puede ser que muchas veces hayas confesado pecados, pero no hayas arrepentido tu corazón del pecado. Muchas veces pudiste haber estado metido probablemente 1 minuto, 10 minutos, 5, qué sé yo, en la presencia supuestamente de Dios, y has dicho, perdóname, 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 pero Dios conoce lo que hay en tu mente, y Dios conoce lo que hay en tu corazón. Así es que tan importante pues es que primero haya la intención en el corazón, que si te vas a arrepentir, te arrepientas, y que ese arrepentimiento te lleve a levantar una oración, que le digas a Dios, Señor, he pecado, Señor, te fallé, manché mi testimonio, hice lo malo delante de tus ojos, pero que sepas que Él conoce tu mente, que sepas que Él escudriña tu corazón, y que sepas que si no hay la intención de alejarte de tu pecado, de alejarme de mi pecado, Dios no tiene por qué respaldar esa oración. Mira, 7 hombres levantaron una oración que se repite constantemente en la Biblia, pero no vio Dios, pon atención, la oración de algunos de ellos, porque su oración no fue una oración que tuviera los motivos correctos, la intención correcta. En Éxodo 9:27, acompáñame para allá por favor. Éxodo capítulo 9, versículo 27, fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, no, capítulo 9, dije 7, no, 27, por favor, vaya conmigo allá. Éxodo 9, 27, están cayendo sobre Egipto una serie de plagas. Usted se recuerda, la plaga del ganado, la de las úlceras, la del granizo, y luego aquí en el 27, cuando está precisamente la plaga del granizo, dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré y no os detendréis más. Mire qué tremendo. Parece ser que Faraón está arrepentido delante de Moisés y de Aarón, y levanta una oración con ellos y les dice, he pecado esta vez, como si las otras veces no lo hubiera hecho. Nos podemos dejar llevar por una palabra que no trae intención, o que trae una intención que no es precisamente el arrepentimiento. Aquí yo lo que veo es un Faraón que no aguanta más, que tiene encima una plaga, que tiene encima otra, y que está constantemente viviendo ya la presión de Dios, y su duro corazón seguramente tiene un razonamiento interior que lo lleva a hacer esta confesión. He pecado, Jehová Dios es bueno, es justo, y yo y mi pueblo somos impíos. Pero el versículo 28 muestra lo que había realmente de intención en el corazón de aquel hombre impío. Dice, orad a Jehová para que cesen los truenos. Mira qué oración. La intención de Faraón, el impacto de la motivación del rey de Egipto no era llegar delante de Dios y arrepentirse a causa de sus pecados. La intención que tenía en su corazón era que Dios quitara las plagas, que Dios quitara los truenos, que Dios quitara el granizo, que Dios quitara lo que en ese momento estaba atormentando su vida. Es una confesión que se hace solo para evadir las consecuencias del pecado.
Eso ocurre muchas veces con nosotros. Eso ocurre, un espíritu, ¿verdad?, faraónico, permítame llamarle de esa manera, entra en la iglesia y estás viendo las plagas en tu vida, no te está yendo muy bien a causa de la conciencia, estás en un problema, estás metido en una situación de la que ya no encuentras la puerta, y vienes a la iglesia y le dices al Señor: he pecado, Dios, quita las consecuencias. Pero no tienes un arrepentimiento en tu corazón. Faraón no quería adorar a Dios, Faraón no quería honrar a Dios. Él no estaba haciendo una confesión de pecado porque sintiera el dolor de haber metido su vida en el fango del lodo cenagoso. Él no estaba teniendo una experiencia de arrepentimiento. Lo que quería era que Dios quitara las consecuencias de su pecado. ¿Cuántas veces te has levantado con una oración como esa? ¿Cuántas veces has llegado a la congregación con una oración como esa? ¿Cuántas veces has estado en tu casa, no aguantas más, los problemas te llevaron llegaste al tope de tu vida llena de situaciones incorrectas, y vas con Dios, pero lo que quieres es que Dios quite la plaga? Y Dios no es plaguero. Dios no tiene una avioneta de fumigaciones para quitar la plaga de encima de tu vida. Te metiste en pecado, hay consecuencias en el pecado. Ese es el problema, que no queremos, con tal de hacer prosélitos y con tal de meter mucha gente a la congregación y con tal de llenar un auditorio, no hablamos de las consecuencias del pecado, porque no nos conviene, señoras y señores. Siempre tenemos que estar hablando del pecado que separa al hombre de la presencia de Dios. Entonces, hay consecuencias en el pecado, y no es porque Dios quiera castigar, que si Dios castiga o no castiga, ponte a leer qué dice la Escritura. Ese es otro tema que trataremos en mejor ocasión. Ahora mismo quiero decirte que cualquier cosa que esté ocurriendo mal en tu vida es a causa de pecado. Si algo no está mal, ¿por qué razón no voltear tus ojos hacia Dios, confesar tu pecado y decirle al Señor: perdóname, Padre, perdóname porque yo te fallé a ti, en lugar de decirle: perdóname que ya pare esta situación? Eso no es una motivación correcta. Perdóname que ya se alivie mi padre o mi madre, o perdóname que ya vuelva el dinero. Lo que está haciendo a Dios es más valiosa la salud de mi padre y es más valioso el dinero. Solamente son ejemplos. Nadie vaya a decir: ay, ya me las tiró. Si usted está pasando por una situación así, yo no sé, así es que Dios le está hablando. Me estás diciendo que es más valioso lo que estás perdiendo que tu relación con Dios. Eso dijo Faraón. Eso fue, es decir, esa fue la oración, la intención detrás de la oración de Faraón. Te pregunto, amado hermano, ¿cuál es la intención detrás de tus oraciones? Porque venimos con Dios a hacer oraciones que no sé quién nos enseñó, porque ahora el evangelio de la prosperidad está de moda. A donde quiera te dicen: haz pacto con Dios. A donde quiera te dicen: di esta frase bonita, ¿verdad? Y eso va a provocar que Dios te dé, o que, como si Dios estuviera ya de oferta. Vienes a la iglesia y le dices: Padre, dame $1,000,000 y te doy el diezmo. Mira qué hermoso. El diezmo es de Dios. Dame 100,000 y te doy 10,000. Como si Dios fuera a decir: ay, qué buena está la oferta. Por 10,000 demándenle 20 a ver si me da más. Por favor, hermano, no juegues. No juegues. La intención de tu oración, Dios va a escudriñar lo que hay allí dentro, en tu cabeza y en tu corazón. Dice Lucas 6:8, mas Él conocía los pensamientos de ellos. Dios conoce mis pensamientos y tus pensamientos. Él sabe la intención de tu oración. Ay, Señor, he pecado. Sí, estás confesando el pecado, pero el pecado confesado va a estar supeditado a la intención de tu corazón. A la intención de tu corazón. ¿Por qué razón piensas
que si lo que estás diciéndole a Dios es quita las consecuencias del pecado, en lugar de decirle a Dios, Padre, no me entiendo por qué razón he roto mi relación contigo. Te pido perdón por haberte fallado a ti. He pecado contra ti, Señor. Perdóname. Esa es una oración genuina. Ah, no, pero perdóname, Señor, que ya no me esté persiguiendo el banco. Perdóname, Señor, que ya no tenga esta situación, que ya no tenga este problema. Es una oración como Faraón. Una oración como Faraón. Entonces, número uno, hay oraciones como la oración de Faraón. Hay confesiones, para ser más correcto, como la confesión que hizo Faraón. Y no es precisamente una buena confesión, porque recuérdate, Dios está mirando la motivación. Número 2, vamos a Josué, si eres tan amable, Josué 7, 19, Josué 7, en el versículo 19 vamos a estudiar otro que hizo una confesión, pero recuerda con claridad cuál es la confesión que Dios te va a aceptar. Esa es la intención de este mensaje. Le voy a contar más o menos el antecedente de la historia. Se acuerda que fueron a tomar la tierra prometida, entran, y después del milagro de la toma de Jericó, ¿verdad? Los muros que se cayeron, después de los gritos y del sonar de las trompetas de victoria, entran los hermanos, ¿verdad? Entra Josué con todas las tribus y toman la tierra y toman la posesión y el control. Seguramente la bandera es colocada en un asta y se levantan proclamándose conquistadores de la tierra, y en esas estaban. La ordenanza de Dios era destruir todo lo que había en Jericó, pero un hombre, Acán, extrajo y puso debajo de su cama un botín que no había sido autorizado por Dios. Entonces él guarda el botín y luego empiezan a mirar hacia adelante, hacia la nueva conquista, y van sobre Jai, y Josué no ora a Dios. Josué recibe consejo, y no canses al pueblo, le dijeron acá sus consejeros, ¿verdad? Con esos consejeros, ¿para qué queremos al diablo? Él debió haber puesto sus rodillas en el suelo y decirle, Dios, ahí está Jai, es una ciudad pequeña, ¿qué tengo que hacer, Señor, en el nombre de Cristo? Revélame. Y Dios le hubiera dicho, hay anatema en el campamento, jamás se hubiera expuesto a los guerreros de Israel. Pero él no oró. Y él escucha aquel consejo sin oración. Dicho sea de paso, jamás escuches un consejo sin antes haber escuchado el consejo de Dios. No hay mejor consejero que Dios. Entonces él no escucha a Dios, escucha consejo, manda a aquellos hombres sobre Jai. Aquellos hombres son perseguidos y son avergonzados. Y entonces Josué ora y le dice, Señor, para eso nos trajiste. Viene una oración de lamento, y el Señor le dice, mire Josué, no esté culpándome a mí de la derrota. Hay anatema en el campamento. Entonces Josué empieza a revisar el campamento y manda a traer a todos los hombres y los pone en fila india. Yo me imagino a Acán. Acán sabía que abajo de su cama estaba el botín, pero él no levantó la mano para decirle, Josué, fíjese que yo fui. ¿En qué estaba pensando este hombre? ¿En qué estaba? Esperó pacientemente su turno. Esperó a que pasaran unos, pasaran otros, que pasó Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, y Josué empezó a hacer, ¿verdad? Aquella, yo me imagino que era como una pregunta que ya Josué les estaba haciendo a ellos, ¿no? A ver, hijito de mi corazón, hijo de mi vida, revélame qué hiciste. Y empezó uno por uno, y no aquellos hombres, no, Señor, yo no hice nada. Y no, yo no hice nada. Hasta que de pronto llega el turno de Acán. Llega el turno de Acán, y dice Josué 7:16, Josué 7:19, perdón, dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame lo que has hecho, no me lo encubras.
Versículo 20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Lo codicié y lo tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Él declaró su pecado, pero ponga atención, solo declaró su pecado al verse descubierto. Pensó quizás en su corazón, pues va a pasar Josué a uno y a otro, a lo mejor agarran uno antes que yo. Quizás estuvo pensando 1000 veces antes de llegar a la presencia del libertador, y que había probablemente otro que hizo lo mismo que él. A lo mejor agarran a otro. Esperó su turno. Hermano, no esperes a que te descubran. No esperes a que alguien te agarre con las manos en la masa. Recuerda las motivaciones de tu confesión. La motivación de la confesión de Acán era porque lo habían cachado. ¿Por qué esperas a que te cachen, hermano? Pecas, es inmediato el arrepentimiento. En el momento en que te das cuenta de que has desobedecido a Dios, en ese instante, arrepiéntete. Luego viene acá: pastor, fíjese, le cuento que cayó un pastor, híjole. Y yo les digo: no, espérame. No es que cayó ahora mismo, es que lo descubrieron ahora mismo. La caída, hermanos, es un proceso. ¿Quién le dijo que, un día amanece, pequé, Señor, fue sin querer? Hermano, usted sabe que el pecado viene antecedido de pensamientos, del corazón del hombre. Nadie cae de casualidad. Hermano, no espere a que lo descubran. Póngase a cuentas con Dios. No espere a que se lo cache por ahí alguien y venga con el chisme. Por favor, por lo que más quiera, mire, por usted. ¿Por qué esperar a que lo cachen? Confiésele a Dios su pecado. Pero este hombre ahí formado, esperando que viniera su turno para su interrogatorio, y no fue hasta entonces. Las consecuencias fueron graves, hermano. Dice el versículo 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí, estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Escúcheme. Versículo 23, tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zerá, el dinero, el manto, el lingote, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron, después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama hasta hoy el Valle de Acor. Hasta hoy. Muchas veces perdemos batallas fáciles de pelear. Muchas veces perdemos porque hay pecado en el campamento, y el pecador no se atreve a doblar sus rodillas y pedir perdón a Dios. Se espera a que lo descubran. Hermano, no puedes guardar tu secretito. No puedes decir: soy parte del cuerpo de Cristo, y tener tu secretito. No puedes decir: soy un hijo de Dios, y tener una doble vida, y tener una doble cara, y tener una doble intención. Hermano, sé de una sola pieza. O eres de Cristo o eres del mundo. O amas a Dios o amas al dinero, a las riquezas. Pero decídete. No traigas derrota en la iglesia. Toda mi vida he escuchado predicadores: Guadalajara para Cristo, Guadalajara para Cristo. Y Guadalajara sigue siendo una ciudad donde no tenemos más de un 2% de habitantes que han hecho una profesión de fe, a saber cuántos son cristianos.
¿Cuántos realmente son hijos de Dios? El porcentaje es ínfimo. Hermano, no hemos ganado, no hemos logrado la propuesta, el propósito de Dios, porque hay pecados encubiertos, porque hay gente que guarda el pecado y pretende vivir en santidad con semejantes pecados dentro de su corazón. Imagínense lo terrible de Nacán. Vio la derrota, vio el fracaso de Josué, vio el dolor de Josué, vio todo lo operativo, ¿verdad? Operativo, encuentren al pecador. Y no, hermano, no tuvo misericordia de él. No se arrepintió. Entonces viene la confesión: verdaderamente yo he pecado. Sí, pero porque te cachamos, porque te agarramos. Faltaba que dijera: yo no fui, yo se los juro que yo no fui. Porque lo agarraron, confesó. Entonces mire pues, hay confesiones de tipo Faraón: perdóname, Señor, he pecado, pero para que quites las consecuencias. Número 2, hay confesiones de tipo Acán: pues perdónenme, pues ya me agarraron, ya ni modo. Perdónenme, pues ahí iba a tener yo ese botín, esa ganancia deshonesta, pero ya que me agarraron, ya que me atraparon, perdónenme, he pecado contra Jehová. Puede ser confesión tipo Faraón, confesión tipo Acán. Número 3, camine conmigo por favor. Si voy muy rápido, levánteme la mano y dígame: espérame un poquito, pastor, pero yo sé que aquí estamos acostumbrados a la buena palabra. Así es que enhorabuena, vamos por allá a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Y aquí tenemos a otro confesándose. Tenemos a otro confesándose. Dice la palabra: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dijo, mira otra vez, dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Fíjese cómo le dice a Jehová: tu Dios. No le dice a Jehová: nuestro Dios. La confesión de Saúl. Otro, ¿verdad? He pecado. Sí, has pecado, pero ¿qué hay dentro de tu corazón? Había desobedecido flagrantemente la palabra de Dios. El profeta le había dado una orden. Él tenía que haber esperado. Levantó altar, levantó sacrificio. Usted dice: oye, levantó altar, levantó sacrificio. No era tan grave el pecado. ¿Quién le dijo a Saúl que hiciera eso? Hay muchas personas que están haciendo cosas para Dios. La pregunta es: ¿Dios les pidió que hicieran lo que están haciendo? Pastores que se levantan en una congregación y se van por su cuenta, como dice mi padre el apóstol Víctor Garduño, ¿verdad? Vamos a abrir, pastor, ya me voy, ahora quiero estar por mi cuenta. ¿Quién le llamó? Es tan importante que si Dios te llama, Dios te va a respaldar. Pero Dios no respaldó a Saúl por una simple, llana y sencilla razón. Dios nunca le dijo a Saúl que levantara altar y que levantara sacrificio. Por eso es importante, hermano. Viene usted y me dice: pastor, no vamos a participar en tal evento. Dios no me llamó a tal evento. Y no sé con toda sinceridad si llamó a los que están metidos en ese evento. Pastor, ¿qué tal concierto? Dios no me llamó a ir a un concierto. Yo no necesito un concierto para alabar, para adorar a Dios. Si verdaderamente tienes un corazón de adorador, adórale donde estés. Adórale en cada instante de tu vida, con tus actos, con tu adoración, en obras, en acciones, en bendición, en cántico,
en alabanza, en nuestros cultos. No necesitas estar en un lugar. Mucha gente, hermanos, perdónenme que se lo diga y no se enoje, pero mucha gente está haciendo cosas para Dios, cosas que nadie les pidió que hicieran. Muchos se levantan y hacen eventos, hacen conciertos, hacen infinidad ya de actividades que Dios nunca les pidió que hicieran. ¿Por qué razón? Dios les va a respaldar lo que no les pidió que hicieran. Ahora, ¿qué va a ser mejor? ¿Que el amor que Dios te pide que le des? ¿O lo que tú le das a Dios por tu cuenta? Tan importante es estar en orden. Pero, número uno, Saúl no era sacerdote. Número dos, tenía una orden bien clara: esperar al profeta. Número tres, ¿quién le dijo que él podía levantar aquel sacrificio? Este es un pecado para una confesión de pecado para aparentar. Bueno, sí, ya la regué, perdóname pues, para autojustificarse. Él no quería estar bien delante de Dios. No se puso en las rodillas y le dijo a Samuel: Samuel, ora por mí, pequé contra Dios, déjame orar yo también y pedirle perdón. No le decía: perdóname tú, y vuelve conmigo para que adore a Jehová, le dice primero, así como si fuera cualquier cosa. Estoy en contra de la gente que, vamos a ver qué dice el de arriba. Es una falta de respeto. Vamos a, habla de, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. No dijo a Jehová nuestro Señor, no dijo al Padre, no dijo a nuestro Dios. No sea irreverente delante de la presencia de Dios. Vuelve conmigo. Si me ven contigo, van a creer que todavía soy el ungido, que todavía soy un siervo de Dios. Hay personas que son así. Van a un concierto y mire, hacen hasta lo imposible por pararse junto a su becerro, perdóneme, por pararse junto al cantante y sacarse una foto para luego ampliarla y ponerla en su oficina, en su casa, y decir: miren, mi cuate, ¿qué te pasa? ¿Qué nos pasa, diría yo, a la iglesia del siglo XXI? Queremos estar bien con el hombre, pero no queremos estar bien con Dios. O no nos interesa, o ni siquiera lo pensamos. Esta oración para autojustificarse, le pidió perdón al profeta, no a Dios. He pecado y le pide perdón al profeta. Y todavía le dice: vamos allá frente a los ancianos, para que los ancianos de mi pueblo me vean, para que Israel me vea. Vuélvete conmigo para que adore a tu Dios. Ni siquiera consideraba que Dios era su Dios. Por favor, ¿cuántas personas, cuántos siervos, no sé de quién, cuántos ministros que se dicen del Evangelio están congraciándose con los hombres en lugar de hacerlo con Dios? Hermanos, si te rechazan por la palabra, mire, bendito rechazo, estaba profetizado. El Señor Jesucristo dijo que nos iban a perseguir, que nos iban a vituperar, y que habría ocasiones en que algunos de nosotros íbamos a ser asesinados, y quien lo hiciera pensaría que está haciendo una bondad, que está haciendo algo bien. ¿Por qué no mirar esas cosas en la Escritura? Hay quienes están buscando más el favor del gran apóstol, hay quienes están buscando el favor del gran ministerio. No confundan, no, por amor a Dios no se confunda. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y perdónenme por agarrar solamente esa parte del versículo, porque es lo que me interesa decirle en este momento. Es necesario que usted agrade a Dios. ¿Qué importa si que por agradar a Dios usted desagrada a cualquier infeliz del mundo? Mire, bien desagradado, mientras usted esté agradando a nuestro Padre Dios. No se ponga a hacer lo que Dios no le dijo que hiciera. No se ponga a hacer ningún evento, por más bueno que parezca, por más que diga para la honra y gloria de Dios. Mire, ya lo dicen como un cliché. Ya el disco está tan rayado, ya
todo lo que hacen para la gloria de Dios, todo lo que dicen para la gloria de Dios, pero no hay gloria donde no hay, y no es juego de palabras, ni pleonasmo, ni fallas en mi lenguaje. No, es muy sencillo, hermano, no hay gloria donde no hay gloria. Dios no tiene que respaldar todo lo que se dice que se hace en su nombre, cuando lo menos que se alaba y se adora y se proclama es su nombre. Donde se proclame el hombre, no está Dios. La gloria de Dios es una de las cosas que no comparte el Señor con nadie. Él dice, no comparto mi gloria. Le he compartido infinidad de ocasiones 7 cosas que Dios no comparte con nadie. Así rápido le recuerdo, su gloria no la comparte con nadie. La venganza no la comparte con nadie. Él dice, mía es la venganza. Así es que cuando tú te vengas, estás en franca rebelión contra Dios, porque estás tocando lo intocable de Dios. Dios no comparte la fe con nadie. Tú no puedes decir tengo fe en Dios y en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. O tienes fe en la lotería o tienes fe en Dios. La fe no es compatible. Dios no la comparte con nadie. Él quiere que tengamos fe en Él, porque así es. Él me dice, ¿y por qué? Porque es Dios. Usted no quisiera compartir el amor de su esposa, seguro estoy, con nadie, a menos que esté mal de la cabeza. Usted no quisiera, mujer, compartir el amor de su esposo con nadie, a menos que usted esté loquita. ¿Por qué razón quiere usted imaginarse que Dios quiera compartir su gloria, que Dios quiera compartir su amor, que Dios quiera compartir las cosas exclusivas de Dios con cualquier persona? Por favor, no ponga a nadie al nivel de Dios. Así que concierto para la gloria de Dios, entrada a 1,500 pesos. Oiga, hermano, si es para la gloria de Dios, no cobre. Digo, dicho sea de paso, pero es mejor ser franco, mire, es mejor ser honesto, ¿verdad? Queremos sacar una lana, está dura la crisis, es mejor ser honesto, queremos hacer un salón para los niños, vamos a hacer sea honesto en el peor de los casos, no estoy diciendo que lo haga, seamos honestos, no se puede estar jugando con Dios. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante del pueblo, delante de Israel. ¿En qué cabeza? ¿En qué estaba pensando el rey de Israel? En congraciarse con los ancianos, con los líderes, en congraciarse con el pueblo, pero jamás pensó que él tenía que agradar a Dios antes que a cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. La oración supuesta de arrepentimiento de Saúl fue una oración que no llegó jamás al cielo, porque ni siquiera fue hecha a Dios. Fue capaz de arrastrarse detrás del profeta, de romperle las vestiduras. Y cuando se rompió el manto de Samuel, cuando se rasgó en la punta del manto de Samuel, entonces viene una palabra, el profeta voltea con una autoridad y le dice, hoy de ti el reino de Israel se ha rasgado. Se ha rasgado. Y una palabra terrible, algo que no se lo deseo ni a nadie, mis amados hermanos. Te he quitado el reino y lo he dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Mejor que tú. Qué terrible. Qué terrible palabra, qué terrible juicio. Es impresionante. Usted dice, además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no está jugando, hermanos. Los que estamos jugando somos nosotros. ¿Por qué no entender que la intención de un arrepentimiento debe de ser porque el pecado nos trae separación en nuestra relación, en nuestra intimidad con Dios, porque Dios es santo? Por eso dice, sed santos como tu Dios es santo. Es imposible, no es imposible. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos,
no con una intención incorrecta. Llevamos 3. La intención de Faraón: he pecado, me arrepiento, pero para que quites mis problemas. O sea, mis problemas están por sobre mi relación. La oración de Acán: yo he pecado, pero solamente cuando se vio descubierto. Paciente esperó el turno para decir he pecado. Le costó la vida, la de su familia. Se llevó entre las patas, arrastró a su casa, sus animales, sus bestias, todo lo que tenía que ver con él, por no haberse arrepentido a tiempo y con una genuina intención. El arrepentimiento, la oración de Saúl, para aparentar, para autojustificarse. Nadie puede autojustificarse. Si hubiera uno solo sobre la faz de la tierra que pudiese autojustificarse, señoras y señores, entonces Cristo vino en vano a morir en la cruz. Nadie puede autojustificarse. Lo quiso hacer Saúl, pero las consecuencias fueron graves. Perdió todo. Lo perdió todo y terminó como un vulgar echándose sobre su propia espada, porque no fue capaz de obedecer a Dios. Desechaste la palabra de Jehová, le dijo Samuel, y el que desecha la palabra de Dios está desechado por Dios. No puedes desechar la palabra. La palabra es lo más santo que hay. Impresionante la voz del profeta, porque desechaste la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. Qué terrible. Piénselo antes de actuar, antes de cometer el pecado. Y si ya cayó en el pecado, que su intención sea genuina delante de Dios. Vamos al número 4, San Mateo. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo. Déjeme ver, es capítulo 27, en los versículos, vamos a leer del 3 al 5, amén, amén. Vamos a leer del 3 al 5, mire qué palabra, es San Mateo. Dice: entonces Judas, nadie diga presente, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Otro más. Es una confesión de pecado, pero es una confesión de pecado que no trae la intención, la motivación de restaurar la relación perdida con Dios a causa del pecado. Judas confesó cuando vio las consecuencias de sus acciones. Él entregó al maestro, lo llevó al ejército, al lugar donde él estaba orando con su padre, lo besó, y todavía el Señor le dijo: amigo, como dándole tiempo, ¿qué estás haciendo? Y lo entrega, y cuando ve el trato que le estaban dando a Dios, cuando ve que lo llevan amarrado, cuando ve que lo golpean, cuando ve la situación se estaba colocando grave, lo están linchando y él es el que los llevó a él. Entonces, conmovido por las consecuencias de su pecado, él tiene una confesión que no iba dirigida a Dios. Yo he pecado entregando sangre inocente. Y aquellos hombres malignos contestaron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. El remordimiento y la decepción, el berrinche de Judas. Avienta el dinero y las monedas, decepcionado, con el remordimiento carcomiendo su corazón. ¿Cuántas veces vienes y confiesas por el remordimiento que produce el pecado, mas no porque tengas una auténtica arrepentimiento delante de Dios y quieras venir y decirle: Dios, perdóname? Judas se salió después de tirar la plata y va y se ahorca como un cobarde. Hermano, he escuchado predicadores,
He escuchado siervos levantarse en la palabra y decir: Judas quería echarle una mano al Señor, autojustificándole. Es que Judas quería que ya levantara el reino de Israel. A Judas se le estaban cosiendo las habas porque quería que impulsara al maestro hacia la toma del gobierno, ¿verdad? Hacia el golpe de estado, y entonces por eso provocó. Pero hermanos amados, preciosos de la gracia, perdóneme que vaya en contra de una doctrina por demás hereje. Las características de Judas jamás fueron las de alguien que quisiera que se instituyera el reino de Dios sobre la tierra. Jamás. Sus características son claves y claras. Las acciones que registra la Escritura no son las de alguien que quisiera que Cristo se colocara en el reino. Era un ladrón, era un mentiroso, era un pervertido que cuando miró a aquella mujer derramar el frasco en los pies del maestro, en la cabeza del maestro, se quejó. Pero no porque estuviera pensando en los pobres, sino porque era codicioso en su corazón. ¿De dónde sacan que quería que el Señor llegara al reino? ¿De dónde? No hay una sola palabra, una sola escritura, un versículo en la Biblia que nos haga o que nos dé a entender esto. Era un distraído en el sermón. Están en el aposento celebrando la Pascua. El Señor Jesucristo dice: uno de ustedes me va a traicionar. Los auténticos discípulos empezaron a preguntarse: ¿seré yo? A ver Juan, pregúntale si soy yo. Pedro, volteaban a mirarse. Y, Señor, soy yo. El Señor tierno, ¿verdad? Amoroso como siempre, el que moje su pan en el mismo plato que yo. Y ahí está el otro infeliz. En ese instante, óigame, si alguien está diciendo: el que moje el pan y él lo moja. Hermanito de mi alma, no se distraiga en la palabra. No se distraiga cuando está el mensaje. No respire si es posible, para que no se pierda ni un solo instante de la palabra de Dios. Era un distraído. Imagínense nada más. Pon atención al mensaje, pon atención a la palabra. En ningún versículo se puede soslayar siquiera que Judas quisiera que el Cristo llegara al reino de Israel a través de la vía del golpe de estado o de lo que proclaman algunos predicadores. Perdónenme, yo no lo estoy juzgando ni criticando. Jesucristo mismo dijo: la palabra es la que juzga. Él no tenía un arrepentimiento. No, pues es que lo van a matar, en lugar de que él se levante como poderoso guerrero, como el caudillo. No, ni un solo versículo puede dar a entender eso. Él tenía un remordimiento al mirar las consecuencias de lo que estaba ocurriendo. Ese remordimiento, esa decepción, lo llevó a hacer el berrinche que terminó con su vida. Amado hermano, si hubiera esperado un día más, hermano, solamente era uno. Yo estoy seguro que los apóstoles lo hubieran recibido. Yo estoy seguro que hubiera pasado el primer día llorando, arrepintiéndose, agazapado, puesto en la rodilla, pidiéndole perdón a Dios por sus acciones, por haber negociado con Él, por haber vendido al Cristo. Yo estoy seguro que ese día hubiera sido el peor día de su vida. Y en el segundo seguramente ya hubiera comido, se empezaba a sentir mejor. El tercer día hubiera sido glorioso. Hermano, si este hombre se hubiera de veras, lo creo con todo mi corazón, se hubiera arrepentido, hubiera tenido el testimonio más poderoso que la iglesia de la actualidad tuviera. Imagínese el evangelio según San Judas. No existe, no vaya a malinterpretar. Le digo, imagínese, haga de cuenta. No vaya a decir: el pastor dijo, hay un evangelio según San Judas. No, haga de cuenta que si hubiera arrepentido, piense que si hubiera arrepentido, hubiera llegado al tercer día, viene la resurrección, hubiera estado en el aposento, el Señor le hubiera hecho: Judas, ¿qué pasó, amigo? Y él seguro, perdóname, Señor, es que me ganó la codicia. Que si yo hubiera confesado su pecado, tendríamos un testimonio poderosísimo. El
pudiera haber escrito: señoras y señores, Dios es amor, Dios es grande y poderoso, Él es un Dios que perdona, yo soy testigo, yo lo entregué, lo mataron a causa de mi pecado, lo vendí, negocié con la palabra viviente y Él me perdonó y ahora aquí estoy. Pero Él fue y tomó la justicia por su propia mano y se ahorcó. Se ahorcó. Se ahorcó. Nadie puede darle su vida a Dios de esa manera. Es tan importante que Él fue el que dio su vida por nosotros. Nosotros que le podemos dar. Su confesión de he pecado, otra vez y para variar, no era una genuina confesión de arrepentimiento. ¿Cuántas veces, amado hermano, te ahorcas? Y estoy hablando en el Espíritu a causa de tu pecado. Mira, hay personas que pecan contra su pastor y en lugar de tener un genuino arrepentimiento, hablar, platicar, se ahorcan, se van. Y ahí andan como chapulines, va saltando de congregación en congregación. Arrepiéntete. Es tan importante un arrepentimiento eficaz. Hagamos el resumen de siempre. Número 1, la confesión de Faraón, solamente para que quitara las consecuencias. La confesión de Acán al verse descubierto. La de Saúl, confesando su pecado para aparentar. Confesando su pecado para autojustificarse, pidiéndole perdón al profeta, en lugar de pedirle perdón a Dios. La de Judas, al ver las consecuencias, al sentir la desesperación que produce el remordimiento, terminó su vida en un berrinche, colgándose como un vulgar, colgándose como un cobarde en un árbol, derramando las entrañas. Amados hermanos, pongamos atención en nuestras vidas. ¿De qué tipo de arrepentimiento estás experimentando? Número 5, segundo libro de Samuel, vamos para allá. Vamos a estudiar en el capítulo 12, versículo 13, segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13, amén, amén. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice, ¿qué dice? Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mire que hay un pequeño cambio sustancial. El rey David dice: pequé ¿contra quién? ¿Contra Urías? ¿Contra Betsabé? ¿Contra mí? ¿Contra el pueblo? Pequé contra Jehová. Viene un hombre que se arrepiente de una manera genuina y verdadera. El rey David se arrepintió de sus pecados, pero él estaba en ese momento experimentando una cauterización de su mente. Él empezó su pecado y él no fue consciente de que estaba perdiendo muchas cosas al exponerse al terrible pecado que había cometido con Betsabé. Usted conoce la historia. En tiempos de guerra se descuida, se queda en la casa, se sale a la azotea y del otro lado, la azotea, la vecina se está bañando. Él la contempla, él la lleva, la manda a traer a su habitación, comete adulterio con ella y ella queda embarazada. Y cuando esta noticia llega a David, él trata de hacer una estrategia humana. Es terrible cuando queremos hacer eso. Él trata de hacer una estrategia humana para justificar su pecado, pretendiendo que el marido fuese y se acostase con su esposa, para que ella le anunciara: estoy embarazada, y cuando naciera el niño, aquel hombre no sospechara que el niño no era de él, sino del rey. ¡Qué tontería! Una mentira te lleva a otra, un pecado te lleva a otro. Las consecuencias se van agravando delante de Dios.
Tenemos que ser tan capaces de reconocer nuestros errores delante de quien sea. No trates de andar encubriendo la verdad. La palabra dice que todas las cosas saldrán a la luz. Entonces, ¿para qué? No, sí pequé, no hay ningún problema, pero estoy pidiendo perdón a Dios. Le pido perdón a Dios, le pido perdón a quien sea, voy a afrontar las consecuencias, pero David no quería afrontar las consecuencias, le tiene que mandar Dios un profeta. Y llega Natán a su casa, David, ¿cómo ve? Te traigo acá una noticia. Fíjate que había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que nomás tenía una corderita, y aquel rico que tenía muchas ovejas recibe una visita y entonces manda a matar la corderita del que nada más tenía una, y David se prende en ira y se le mete, ¿verdad?, el espíritu fariseico y dice que lo mate, merece la muerte. Y qué terrible cuando el profeta Natán le dice: mi rey, mi querido rey David, ese hombre eres tú. Cuando David es confrontado con su pecado, no comete el error de los que hemos mencionado anterior a él. David, dice el Salmo 51, mira, me va a acompañar al Salmo 51. Salmo 51, aquí está, dice el músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y mire qué tremendo, viene un arrepentimiento de David. Ese es ya un ejemplo, no como los otros que le compartí anteriormente. Ese es ya un ejemplo de un arrepentimiento genuino, de una intención genuina. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque lo primero que se pierde cuando pecamos es la pureza, lo primero que se pierde cuando pecamos es la santidad, lo primero que se pierde es la limpieza. Y David se da cuenta y le dice: límpiame, le dice: lávame, quítame la maldad. El verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Va cómo se sentía sucio delante de Dios? Él no estaba tratando de justificarse. Natán, perdóname. Apóstol, perdóname. Él no estaba diciéndole al profeta, él estaba hablando con Dios y diciéndole a Dios: ten piedad de mí, límpiame, purifícame. Constantemente se le escucha pedirle a Dios que lo limpie, que lo purifique del pecado. Cuando pidas perdón a Dios, asegúrate de decirle: Señor, perdí mi santidad, perdí mi limpieza, purifícame, límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque este que tengo ha sido ensuciado a causa de mis rebeliones, a causa de mi maldad. Es el principio de una oración de arrepentimiento. Y luego le dice en el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconozco. No tiene por qué autojustificarse. No, de ninguna manera tratar de encontrar un culpable, de ninguna manera tratar de decir: es que me obligó las circunstancias, es que me obligó el entorno, es que se me puso por enfrente esa mujer desnuda. Él no trató de autojustificarse, le dijo: Señor, mi pecado está frente a mí. Y le dice en el versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Reconozco, Señor, que pequé, y número 1 se pierde la limpieza, número 2 se pierde la relación con Dios. Pequé contra ti. Todos sabemos que pecó contra Dios, pecó contra él, pecó contra su esposa, pecó contra el pueblo, pecó contra Betsabé, pecó contra Urías el Eteo, pecó contra Natán, pecó contra todos. Pero lo primero que tenemos que reconocer es: pequé contra ti, Dios.
te fallé a ti, ya después vendrán todos los demás. Pero genuinamente llegar en la rodilla a decirle: Señor, contra ti he pecado. Número 5 le dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Soy un hijo de pecado, Señor. Le estaba rogando por misericordia, y le dice el versículo 6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y le dice en el versículo 8: hazme oír gozo y alegría. Porque número 3, cuando pecas se pierde el gozo, se pierde la alegría. Qué terrible que ya no puedes experimentar gozo, ya no puedes experimentar alegría. Llegas a la congregación, todos están con gritos de júbilo, alabando en una danza santa, levantando sus manos, gritando gritos de júbilo, y tú dices: ya no siento como antes, este grupo ya no toca igual. En esta congregación, y empiezas a quejarte cuando el gozo y la alegría se pierden a causa del pecado. Cuando ya no sientas la adoración, cuando ya no sientas el gozo. Ten misericordia de ti mismo, arrepiéntete. El rey David había perdido el gozo de su salvación, el gozo de la alegría de su corazón. Mire, acá le dice en el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, porque había visto el espíritu malo que atosigaba la vida de Saúl mucho tiempo atrás, cuando él era solamente el paje del rey. No dejes que un espíritu malo venga a atacarme. Dios le dice: vuélveme el gozo de mi salvación. Qué horrible cuando un hermano, cuando una persona ya perdió el gozo de su salvación. Pero aquí hay un arrepentimiento del rey David, y él fue víctima de su propio juicio, pero por temor a Dios fue perdonado. Diga: fue perdonado. Por temor a Dios fue perdonado. Le dice el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. 10, me encanta. Mire, es uno de mis versículos favoritos. Le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego le dice el versículo 11: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Se pierde el respaldo de Dios. ¿Me escuchó? A causa del pecado se pierde el respaldo de Dios. A Saúl el Señor le dijo: tú desechaste la palabra, yo te desecho a ti. Aquí David, con el temor reverente, con el temor, la angustia de haber pecado contra Dios, le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántos ministros, cuántas personas, cantantes, cuántos personajes a lo largo de la historia han seguido un ministerio que ya no está cubierto por el Espíritu Santo? ¿Cuántos hombres sin respaldo de Dios están predicando en los púlpitos hoy día? ¿Cuántas personas están frente a su congregación, en su púlpito, con su Biblia abierta, y están predicando contra el pecado cuando han cometido toda clase de pecados? Qué terrible, mis amados hermanos, cuando un hombre llega a esta postura, a esta posición delante de Dios. Qué horror estar predicando sabedor de que tienes pecado en tu vida. Mire, yo traigo aquí una carta. Atención, ya casi acabo. Dicen: ya váyase, pero no, esperen un poquito. Tengo mucho que compartirle. Además, damos punto 4, punto 5, y tenemos 2 más. En el libro El Pastor Reformado, Richard Baxter, en el siglo XVII, un puritano, escribió lo siguiente. Ponga atención, dice: cuídese mucho de no vivir en esos pecados contra los cuales les predica a otros. No sea que ustedes sean culpables de lo que condenan a diario. ¿Acaso van a ocuparse en magnificar a Dios y tras hacerlo proceder a deshonrarle?
Van a proclamar el poder soberano de Dios y al mismo tiempo condenarlo siendo rebeldes con sus propias vidas. Van a predicar sus leyes y a transgredirlas a sabiendas. Si el pecado es maldad, ¿por qué entonces ustedes viven en él? Y si no lo es, ¿por qué predican entonces que no se cometa? Si es peligroso, ¿cómo se arriesgan ustedes a caer en él? Y si no lo es, ¿por qué exhortan a los hombres contra él? Si las consecuencias del pecado según la Biblia son verdaderas, ¿por qué ustedes no las temen? Y si son falsas, ¿por qué imponen sobre los hombres la molestia innecesaria de considerarlas para que les generen pánico y terror? ¿Han entendido el juicio de Dios ustedes? Que los que practican tales cosas son reos de muerte y no obstante las hacen. Tú pues que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de hurtar, ¿por qué hurtas? Tú que adulteras, tú que predicas contra el adulterio, ¿por qué adulteras? ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué codicias? ¿Por qué haces exactamente lo que predicas en contra? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Cómo es posible que la misma lengua que habla contra la maldad hable maldad? ¿Acaso los labios que censuran, calumnian y murmuran contra el prójimo pueden pronunciarse contra estas y otras cosas semejantes? Cuídense de caer en esto. Escúcheme, hermano, cuídense de caer en esto. No sea que condenen el pecado y al mismo tiempo vivan en él bajo su propia condenación. No sea que mientras procuran condenarlo en otros, se inclinen ante él y se conviertan en sus propios esclavos. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para vida, para Dios, para justicia. Oh, hermanos, es más fácil reprobar el pecado que vencerlo. Es más fácil reprobar el pecado que vencerlo. Hay muchos sastres que se visten con harapos al tiempo que elaboran costosos vestidos para otros, y muchos chefs que apenas pueden relamerse los dedos mientras preparan deliciosos platillos para otros. Amados hermanos, está claro que el pecado nos quita el respaldo de Dios. No te atrevas, escúchenme los pastores de la cobertura de Tierra Prometida, no te atrevas a predicar sin haber tenido una experiencia de arrepentimiento, una experiencia genuina de confesión de pecado delante de Dios, mucho antes de que tengas que subir a la plataforma para mandar un mensaje contra el pecado. Le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, porque tengo tu respaldo. Puedo enseñar porque me he arrepentido, porque me puedo parar con la libertad de que tengo la cara limpia de pecado. No vaya a ser que el mismo pecado se vuelva contra mí. ¡Qué tremendo! Se pierde, hermanos, las ganas de predicar. Le dice: regrésame lo que perdí. Entonces, cuando me perdones, cuando me limpies, cuando estés mi respaldo, yo voy a ir a los pecadores y se van a convertir a ti. ¿Cuántos ministerios han perdido la capacidad de evangelizar porque ya no tienen testimonio delante de la gente? No te vaya a pasar que vayas y le digas a una persona: arrepiéntase, y te conteste: ¿y tú cuándo? No te vaya a pasar. Se pierde la capacidad ministerial. Es importante que veas todas las consecuencias de caer en pecado. Y luego dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El pecado trae una consecuencia: se pierde la capacidad de alabar y de adorar a Dios.
el dulce cantor de Israel, cayó en pecado. Fue confrontado por el profeta Natán y no quiso autojustificarse. Vino y trae un arrepentimiento genuino delante de Dios. Y entonces él experimenta una restauración porque sus motivaciones fueron correctas. Cheque todo lo que le pidió a Dios. Le pidió limpieza, le pidió espíritu correcto, le pidió purificación, le pidió que no le quitara su espíritu. No le estaba pidiendo cosas vanas. Al final de cuentas, el hijo de David murió, pero a causa, como consecuencia de su pecado. Pero David tuvo un arrepentimiento genuino por temor a Dios, fue perdonado. Nos ve analizando. El faraón se arrepiente para que Dios quite las consecuencias. Acán porque lo cacharon. Saúl para autojustificarse y ni siquiera le pidió perdón a Dios. Le pidió perdón al profeta. Judas, en un remordimiento berrinchudo, se ahorcó, pero David, por temor a Dios, fue perdonado. Número 6. Estamos terminando. Prepárese, por favor, Lucas 15. Lucas 15, 21. Lucas capítulo 15, versículo 21. Mire, otro más. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro de oro y matadlo, y comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo tuvo un arrepentimiento genuino delante de Dios. Dice la palabra que aquel hombre fue con el padre. Usted conoce la historia, la ha escuchado desde niño. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. El padre se la da. El muchacho se va, se gasta todo perdidamente. Termina en tiempos de hambre, de crisis, trabajando en un corral de cerdos. Y los cerdos se comían lo que él anhelaba y no eran para compartirle. Empieza a tener el proceso del arrepentimiento en su corazón, y dice la Biblia que volviendo en sí, es un hombre que tuvo perdón de su pecado porque volvió en sí. Ese es el clamor esta noche: vuelve en ti, vuelve en ti, deja tu manera pecaminosa de vivir. No te es lícito vivir en pecado a causa del pacto que hiciste con Jesucristo, declarándolo como tu Señor, y si es tu Señor, merece honra y respeto, y como tu Salvador. Vuelve en ti. Este hombre volvió en sí y fue perdonado, movido por el hambre, por el anhelo de regresar al hogar, de regresar a casa y a las bendiciones de su padre. Vuelve ahora en ti. El Padre tiene los brazos abiertos. Es impresionante. En este Lucas 15 hay 3 mensajes de pérdida. La oveja que se pierde, y la palabra fue el pastor. La palabra, el buen pastor, es el que regresa por la oveja que se pierde. La dracma perdida. Y la dracma perdida, la mujer aquella que pierde su dracma, cierra la puerta y empieza a buscar en todos los escondrijos de la casa. Las mujeres en ese tiempo usaban collares, diademas con dracmas pegados que simbolizaban o que significaban las virtudes. Significaban virtudes de una mujer prudente. Tenían un dracma para la fidelidad, tenían un dracma para la honestidad, tenían un dracma de honra. No era cualquier cosa lo que se perdía. Por eso aquella mujer buscó el dracma hasta que la encontró e hizo fiesta. El pastor va por la oveja, figura del Cristo. La mujer, figura del Espíritu Santo, busca la dracma, busca que recuperes tu valor. Pero el Padre no va por el Hijo. El Padre está en la
torre de la casa, esperando que el hijo vuelva en sí, que valore las bendiciones del hogar, que valore la comida que hay en la mesa servida del padre. Lo espera a que él regrese. Y cuando el hijo regresa, no lo condena, no lo juzga, lo abraza, lo besa. No le dice, hueles a cerdo, anda a bañarte. Lo abraza, lo besa, le pone la túnica, lo calza y le pone la autoridad en el anillo y le manda matar a su hijo, a su unigénito, para hacerle la fiesta grande. Vuelve en ti, amado. Vuelve en ti, hermano. Arrepiéntete hoy. El Padre está con los brazos abiertos. El Padre está listo para hacer la fiesta grande por un pecador, por un hijo pródigo que se arrepienta. El arrepentimiento de este muchacho fue genuino. Él va y le dice, ya no merezco nada, Señor. Así, en la actitud correcta en la que tienes que llegar delante de Dios. Ya no merezco nada, Señor. Y el Padre es fiel y justo para perdonar. ¡Qué bendita palabra! ¡Qué hermoso mensaje deja el Señor allá! Este hijo mío era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó la fiesta. Comenzó la fiesta porque un hombre dijo, he pecado. Pero vuelvo a insistir, lo que Dios está mirando no es la confesión. Lo que Dios está mirando es la intención de la confesión. Y haciendo el recuento, la confesión de Faraón para quitar las consecuencias malignas del pecado, la confesión de Acán al verse descubierto, la de Saúl para aparentar, para autojustificarse, la de Judas que lo llevaron a reventarse las entrañas y suicidarse como un cobarde, la de David que por temor a Dios fue perdonado, y la del hijo pródigo que volvió en sí. Vuelve en ti ahora. Número último, número 7. Con esto terminamos. Espero en Dios, en su bendita misericordia, que seamos edificados, que este día puedas reconsiderar la forma en la que hasta este momento has vivido tu vida en el Señor. No eres un buen hijo si no vuelves en ti y confiesas tu pecado. Número 7, Romanos 7:25, vamos a leer desde el 7 para más o menos contextualizar. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. 9, y sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire qué glorioso versículo, dice, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A veces vemos un hombre arrepentido. Vemos un Pablo que se somete a la gracia de Dios. Vemos un Pablo que dice: aborrezco lo que hago. Vemos un Pablo que, mire, no está en sí la confesión de pecado, pero él está reconociendo, el gran apóstol está reconociendo su condición. Si fuese en este momento, cualquiera diría: Pablo, el apóstol está diciendo el pecado miserable de yo. Seguramente lo hubiéramos apedreado. Quítenle la congregación. Pero la intención genuina del corazón de Pablo no es a causa de la ley, la cual es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. No le echo la culpa a nadie, la tengo yo. Soy culpable y reo de muerte. El apóstol reconociendo una condición carnal de pecado, y le dice: miserable de mí, en un clamor, en una pregunta que tiene su respuesta en el Cristo de la gloria: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 25 dice: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Reconózcase pecador, hermano. Nadie lo va a librar del pecado sino Cristo. Arrepiéntase hoy. Tenga en su corazón el aborrecimiento necesario al quebranto, al pecado, a las fallas, a la iniquidad, a la maldad. Arrepiéntase hoy. Yo creo en un avivamiento de arrepentimiento. Yo, perdóneme, no creo en el ruido y en la farándula. Discúlpeme si le ofendo, pero no creo que un avivamiento lo vaya a traer los gritos y los berridos y los saltos de gente pecadora. Con toda mi alma le digo, con todo mi corazón creo que el avivamiento que va a llegar a la iglesia de Jesucristo de este tiempo, de esta generación, es un avivamiento que va a traer arrepentimiento y quebranto, y que va a traer motivaciones correctas y genuinas de confesión de pecados. Y cuando una iglesia arrepentida, cuando una iglesia le diga: a Dios he pecado contra ti, y le diga: Señor, te fallé a ti, renuévame el espíritu, cámbiame el corazón. Cuando una iglesia se levante con un clamor que diga: miserable soy, y que le diga a Dios: gracias por Jesucristo nuestro Señor, ese día que ocurra va a venir un avivamiento sobre la tierra, un avivamiento genuino, auténtico de parte de Dios. Y vamos a ver la gloria de Dios derramándose sobre toda carne. Estoy seguro que si usted y yo hacemos esto, no como una forma vana de ahora mismo querer provocar a Dios, sino como una forma de clamar como el apóstol y de reconocernos delincuentes delante de Dios, pecadores delante de Dios, le digamos con autoridad: arrepiento mi manera de ser, de vivir y de pensar, y miserables somos, y caigamos en arrepentimiento. Sé que vendrá el avivamiento. Asegúrese de que sea genuino su corazón. Asegúrese de que usted no traiga ninguna intención, ninguna motivación bastarda, ni nada que no sea el dolor de haber fallado contra Dios. Le voy a pedir al piano si pasa. Más bien al pianista, el piano ya está. Ven acá, vamos a orar. Incline su bello rostro, por favor. Incline su rostro. Levantemos.
ella me compraste, con ella pagaste tú por mí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Vamos a levantar nuestra voz y decirle al Señor: lávame, lávame, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Con ella me salvaste, con ella pagaste tú por mí, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávame, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Sí, Señor. Tú eres nuestra roca fuerte, Señor. Nuestra roca fuerte, Señor. Sobre ti está nuestra vida, Señor. Limpios por tu sangre preciosa.